cada uno de los que sintoniza. Es un placer estar otra vez contigo. Y de verdad me gozo que Dios te dé la oportunidad, el privilegio de poder hablar de la palabra de Dios. Y yo quiero en esta tarde comentarte algo que es muy importante en nuestra vida para caminar con Dios. Y yo te quiero pedir que donde estés, inclina y cierra tus ojos tantito y dile: Señor, permite que la palabra, a través del Espíritu Santo, tenga fluir en mi ser, en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Hoy quiero, Señor, que tú hagas y que hables a mi mente, a mi alma y a mi espíritu. Me pongo en esta tarde en tus manos para que tu obra fluya en mi vida. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarte de algo especial, mi hermano y mi hermana, que nos está sintonizando de verdad. Y yo le pido a Dios todos los días, en oración, que Dios nos dé la palabra que tú necesitas. Y que no nada más solamente tú necesitas, sino que yo mismo necesito. Porque la palabra dice que tú que predicas, predícate a ti mismo. Es importante que cada uno de nosotros, que cuando hablemos de la palabra de Dios, sea algo que primero Dios te esté hablando a ti. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que Dios habla a tu vida, puedes fluir hacia a través de los demás. Y cuando Dios no ha hablado a tu vida, cuando tú preparas o haces algo que es improvisto, que es en el momento, Dios no lo utiliza de la misma manera. Pero cuando Dios te habla a ti primero y te hace entender, comprender en tu vida cómo puede ser transformado a tu alrededor, te das cuenta que eso tiene fluidez y la gente es bendecida. Y yo quiero compartirte eso hoy porque sé que Dios tiene un propósito en tu vida y en la vida de mucha gente que está necesitando caminar con Dios. Y es una realidad que todos necesitamos de la palabra de Dios. Pero habemos mucha gente, o hay muchos, o muchos somos de una manera de pensar en que a veces no dejamos que Dios fluya en nuestra vida. Y todos necesitamos crecer delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios en nuestra vida. Y necesitamos entrar en ese propósito para que nuestra vida tenga una herencia en bendición. Así como los padres terrenales, de alguna manera, dejan herencia para sus hijos, ya sea estudios, ya sea bienes materiales o alguna cosa que pasa, siempre tratan de bendecir o dejar un propósito y un bien para tu vida. Y Dios, de alguna manera, a través de la vida de Jesucristo, nos deja a nosotros un propósito. Y ese propósito es un mandato de Dios para nuestra vida, para que nuestra vida tenga un buen sentido, un buen pensamiento, un buen caminar y que verdaderamente seamos fructíferos. Y eso es importantísimo. Hoy la sociedad nos enseña, nos guía, nos fortalece, pero en cosas que son momentáneas. Y nos hemos olvidado del principio que trae el fundamento, donde es raíz, en lo cual tú puedes tener un crecimiento y un fortalecimiento en Dios. Hoy este mundo cada vez se aparta más de Dios y se vuelve más humanista y pierde el sentido de su principio. Dice la palabra en Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que Dios dio un soplo de vida, su espíritu, a nuestra vida. ¿Para qué? Para que estuviésemos en la tierra. Y en la tierra dice que nos dio la autoridad para señorear, ya sean las cosas del mar, de la tierra y lo que Dios había puesto. Pero ya había delegado una herencia en nosotros. Entonces muchos de nosotros necesitamos tener ese crecimiento de saber lo que Dios está haciendo o lo que hizo para nuestra vida, para que nosotros pudiéramos crecer y estuviésemos en su propósito. Necesitamos estar en el propósito de Dios. ¿Por qué necesitamos estar en el propósito de Dios? Porque es un bienestar, es una bendición, es algo que te hace crecer, es algo que te va a hacer bien en tu vida. Va a ser no nada más en tu vida, sino va a pasar una herencia para con tus hijos. Yo creo que es importante cuando uno de los 10 mandamientos en que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni te inclinarás, ni les harás culto, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios te saca de un lugar para llevarte a un lugar mejor. Yo te saqué de la tierra de Egipto.
Quiere decir que yo estaba en servidumbre, que tenía problemas, que habían cosas que me atormentaban. Y Dios me saca de un lugar para ponerme en un lugar mejor y darme una herencia. Una herencia que bendijera tu vida. Y no nada más tu vida, sino la herencia en tu familia, generacional. Hoy hay una degeneración, porque queremos transmitir la humanidad de generación en generación. Degeneramos. Empezamos a degenerar la herencia que Dios ha puesto en nuestra vida. Y en verdad, muchos de nosotros no hemos entendido que tenemos que crecer en Dios. Y que también tenemos un propósito en Dios. Pero el propósito más importante de Dios es que caminemos en su presencia y nuestra vida esté consagrada a Él. Y sepamos utilizar la herencia que ha puesto en nuestras manos. Y yo quiero empezar con ese texto en Efesios 1, 11 y 12 que dice: en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hoy Dios dice que ha puesto una herencia. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos dejársela a nuestros hijos, a nuestra familia, y podamos crecer en herencia en nuestra familia y rompamos las maldiciones generacionales que hemos tenido. Hay gente que hoy en día sigue estando en Egipto, cuando Dios nos sacó de Egipto por mano poderosa, con amor, con misericordia. Eso pasó en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que su amor fue tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es saber que Dios ha dado una herencia, y esa herencia, como lo dice ahí en Efesios 1:12, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora Cristo vino, y vino a darme una herencia, una vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora nos damos cuenta que a través de la palabra de Dios, cuando Dios nos ha sacado de esas maldiciones, de esos problemas, de donde estábamos encerrados, y puso una herencia de bendición para nosotros, a través de la vida de Jesús. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios estaba sacando a su pueblo con mano poderosa a través de la vida de Moisés. Que el enemigo estaba atacando, Faraón estaba destruyendo, lastimando a su pueblo. En este tiempo, cuando el diablo o el enemigo de Dios trata de empezar el humanismo, utilizar el humanismo y las ideas del mundo para destruir al pueblo de Dios. Y Dios nos habla a través de la vida de Pablo, diciéndonos que a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dios nos predestinó, nos llamó con un propósito. Cuando dice Efesios en el 11, te está diciendo: oye, entiéndeme bien, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Lo hizo en el Antiguo Testamento a través de Moisés, pero esta vez lo hace a través de Jesucristo. Un mejor pacto a través de la vida de Jesús. Pero tenemos que esperar. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como las águilas. Cuando alguien es llamado y tiene un propósito y quiere crecer delante de la presencia de Dios, y su vida está siendo llevada a un escalón, a un nivel más alto, sabes esperar. ¿Por qué? Porque estás predestinado, porque Dios ha puesto algo especial en tu vida, y esa es su voluntad, no es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios, a fin de que seamos para alabanza, que en todo momento nosotros podamos alabarle, glorificar, salgamos de esa opresión, de esas cosas que están lastimando nuestra vida, y que podamos hacer lo correcto para alabanza de su gloria. Y dice: y nosotros los que esperamos primeramente en Cristo. Cristo ya vino, ya está, fue a la cruz del Calvario, fue enterrado, al tercer día resucita, se está sentado en la gloria y derrama su poder a través del Espíritu Santo sobre nosotros y nos dice:
Yo se la quiero dar a mis hijos. Yo quiero bendecir. Yo quiero que las cosas se hagan conforme a tu infinita misericordia, tu bondad. Y todo lo que tú quieres hacer, Señor, en el nombre de Jesús, está a través de Jesús. ¿Y qué tenemos que entender? Que Dios está llamándonos a que nuestra vida pueda crecer con el propósito que Él puso, que nos predestinó. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Necesitamos empezar a alabar nosotros con nuestras actitudes, nuestros pensamientos y lo que estamos haciendo, darle la honra y la gloria a Dios. Es importante que cada uno de los que estamos tratando de caminar en la presencia de Dios tengamos ese sentido y reconozcamos que Dios nos ha sacado, tiene una herencia para nosotros. Y aquel que tiene una herencia está dispuesto a ir a pedirla. ¿Y cómo la puedo pedir? A través de la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, al que hemos esperado, al que ya está, al que vive por los siglos de los siglos y consumado es, ya está hecho. Y es importante, mi hermano, mi hermana, que tú y yo empecemos a tener esa necesidad de crecer en Dios. Y que se haga el propósito de Dios en nuestra vida. Y que nuestra vida tenga un sentido delante de Dios. Hay infinidad de personas en todo el mundo que no encuentran hoy un sentido en su existencia. Hoy no lo encuentran, se sienten perdidos, se sienten cautivos, no saben hacia dónde caminar. No están sabiendo cómo hacer su vida delante de la presencia de Dios. Pero es importante, mi hermano, mi hermana, que tú que me escuches, donde quiera que estés, que Dios tiene un propósito, Dios tiene algo especial, Dios quiere que tú puedas crecer. Pueden pasar los días sin pena, sin gloria para muchos. Lo que se torna feo, complicado en nuestra existencia, incluso hasta carencias en las metas, en los logros que queremos tener, pueden pasar. Sí pueden pasar, no importa. A veces pasa un incremento en el procesivo en nuestra vida. Hay un incremento, por más que queremos avanzar, a veces sentimos que se va deteriorando, se va cambiando muchas cosas. Hay gente que está esperando hoy en suicidios, está queriendo matarse, queriendo hacer cosas y no encuentran una razón en su vida. ¿Por qué? Porque sienten que están solos, sienten que no hay algo ni alguien que esté preocupado por ellos. Pero yo déjame decirte hoy algo. Cuando la palabra de Dios dice en Efesios, cuando Dios en el Antiguo Testamento estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, Dios estaba preocupado. Dios estaba moviéndose para rescatar a su pueblo. En el Nuevo Testamento, cuando Dios nos ama tanto y está preocupado, manda lo más importante. Quiero que tú puedas entender que tenemos un privilegio que no tuvieron los del Antiguo Testamento. Nos dio a su Hijo unigénito. Nos dio el más grande amor en Él. Nos lo dio a nosotros. Dio a su Hijo unigénito para que creyéndole tengamos la vida eterna. Esa promesa en la cual a mucha gente que hoy está haciendo propósitos de suicidio, de matarse, de que se siente solo, de que no hay quien le entienda, que no le comprenda, quiero decirte que Dios está preocupado por ti. Dios está en este momento haciendo cosas para que alguien llegue y te diga lo importante que eres y que hay una herencia para ti. Y que fuiste predestinado y que eres importante, que eres el mayor tesoro, que eres la niña de sus ojos, eres algo especial para Él. Porque Él quiere que tú seas para alabanza de su gloria. Él quiere que estés con Él. Él quiere que sepas que eres importante, que eres alguien que está en su pensamiento, en su corazón y en su propósito. Hay mucha gente hoy que siente que Dios no está a su lado. Y no estoy hablando en México, estoy hablando en muchísimos países. Hay gente que está queriéndose morir, que está en suicidios, que se tira a la prostitución, que se tira a la drogadicción y se tira a tantas cosas. A veces nos preguntamos, ¿hay acaso algún fin para cada día? No nos preguntamos, ¿cuál será el fin de esta mañana? Hoy me levanté, ¿cuál es el fin de este día?
Y déjame decirte que el fin de este día es la presencia de Dios en tu vida. Porque si acabas el día, Dios estuvo todo el día contigo, porque Él es el dador de la vida. Y si tú te mantienes hasta en la noche, perseverando y caminando, Dios te permite este día completo. No importan los años. Pueden ser muchos años. Dios siempre ha estado ahí. ¿Y para qué te permite tantos años, Dios? ¿Por qué te permite? Nos preguntamos. Cuando vamos a las Escrituras, encontramos que nuestro Padre Celestial no hizo nada por accidente. Dios no hizo nada porque se le ocurrió. Nosotros sí. Nosotros hacemos algunas cosas. Es que me gustó, voy a hacer una cosita, un adorno para la casa. Tú lo estás pensando. Pero Dios no hizo nada. La tierra, todo lo que formó, los aves, los peces, todo lo que hizo, lo hizo con un propósito. Con un propósito específico. Hermano, hermana, gente que me escucha, amigo, tú fuiste hecho con un propósito. Para ti hay algo especial. Dios hizo todo tu alrededor, todo lo que tienes, aunque no creas, aunque tú sientas que no es mucho, aunque tú veas que no, las cosas no se dan como tú las piensas, déjame decirte que estás hecho con un propósito específico. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Tú estás hecho para honra y gloria de Dios, para alabanza de su nombre, para que le puedas alabar, para que sepas que en las manos de Dios nada te puede pasar. Cuando tenemos claro esa parte o esa perspectiva, entendemos que hay una misión que debemos cumplir. Así como tú tienes una misión como padre con tus hijos, así como tú tienes una misión como estudiante, así como tú tienes una misión en tu trabajo, así como tú tienes una responsabilidad y una misión en tu iglesia, Dios tiene una misión contigo. Tenemos que entender que hay una misión que debemos cumplir. Y haciendo este cumplimiento de este fin o este propósito, nos orientamos y creemos que nuestra relación y el propósito que hay está dirigido o con relación a Dios. Mucha gente hoy no lo entiende. Dios nos creó con un propósito. Hoy yo me pregunto muchas cosas porque hay mucha gente se está perdiendo porque no le encuentra esa parte importante en su vida. Y Dios tiene un propósito. Tú que me escuchas, donde quiera que estés, Dios tiene un propósito contigo. Es importante. Yo quiero que tú me entiendas esta parte porque yo sé que tú estás triste. Yo sé que hay mucha gente que en este momento no entiende las cosas que Dios está haciendo. A veces no entendemos lo que está pasando. Pero déjame decirte que hay un propósito. Y Dios es maravilloso para poderlo hacer. Solamente es necesario que tú puedas entender esa parte. No estás por casualidad. Hay mucha gente que está por casualidad. Pero déjame decirte que Dios tiene un propósito contigo. Tú eres especial. Dios no pone propósitos en gente que no sirve. Porque toda la gente sirve. Dios creó esta humanidad con un propósito. El enemigo quiere destruir el propósito de Dios. Quiere destruir tu propósito. Quiere destruir el propósito de tu familia. Quiere destruir el propósito que está a tu alrededor. Pero Dios te formó para alabanza de su nombre. Y cuando tú alabas su nombre, toda autoridad, Dios la pone por estrado de tus pies. Cuando tú entiendes el propósito de Dios al cual te llamó, vas a entender claramente que Dios está bendiciendo tu vida. Hoy me enfoco mucho sobre los propósitos y el propósito. Y muchas veces te voy a hablar sobre esto porque hoy la gente camina sin un propósito, sin una visión establecida. No crece su vida, no puede crecer su vida, porque si tú no entiendes que hay una herencia y un propósito, aquel que sabe que hay una herencia, yo no conozco a nadie que no vaya por su herencia. Si a ti te hablan ahorita y te dicen que hay una herencia para ti, no creo que la dejes. Yo no creo eso. Y cuando sabes que tienes un propósito,
Y cuando tiene un propósito específico para tu vida y sabes que a través de ese propósito va a ser una bendición y que vas a hacer algo bueno, te aseguro que lo haces. Cuando lo leemos ahí en Efesios, en el 1:11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, en Él. Dios nos llamó, nos formó, nos hizo y nos dio aliento de vida, su Espíritu. Y sabemos que a través de su Espíritu Santo, hoy en día tenemos una herencia, habiendo sido ya llamados, predestinados, formados con un propósito, entre todas las cosas, según la voluntad de Él. Él puso una voluntad en ti, puso un propósito, te predestinó y te dio una herencia. Y cuando yo entiendo que hay algo que Él me dejó, que tengo un gran poder, una gran bendición para mi vida, voy por esa herencia. ¿Cómo voy por esa herencia? Cuando veo ese propósito. ¿Cuál es el propósito de llegar a ser bendecido? Tomar mi herencia. ¿Por qué? Porque tomo mi herencia, mi salvación, mi levantar, mi entendimiento, y me doy cuenta que a través de esa herencia que Dios me dejó en la palabra, yo puedo empezar a agradar a Dios. ¿Cómo? Que yo sea alabanza de su gloria. ¿Cómo? Con actitudes correctas, las mismas del que mora dentro de mí. ¿Por qué? Porque esperamos en Cristo y Cristo está dentro de mí, porque yo le he recibido como mi Señor y mi Salvador. Desde el momento que Dios creó el universo, tenía una misión específica para cada uno de nosotros. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Fíjate que todavía hasta lo malo lo creó con un propósito. En Cristo Jesús fuimos destinados a salvación. Cuando estamos en Cristo, cuando nuestra vida ha tenido un sentido y hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, sabemos que somos alabanza de su nombre. Hace rato en la iglesia estaba dando consejería y de verdad, la gente no ha entendido, aún nosotros como cristianos, no hemos entendido el poder que hay en nosotros. No hemos entendido el amor que debe de haber en nosotros. No hemos entendido la gran misericordia que tiene que haber en nosotros. Y no hemos entendido de quién somos realeza, de qué rey venimos. Y cuando entendemos de quién venimos, por eso dice la palabra, la esperanza en Jesús, esperando en Jesús. Cuando Jesús resucita, va hasta lo más profundo de la tierra y le quita las llaves al que tenía las llaves de esta tierra, de los sepulcros, del Hades, del infierno, y se las quita y las lleva y nos da la oportunidad, dice que nos dio el privilegio que nosotros siendo sus hijos, siendo hijos herederos y coherederos del reino de los cielos, en Cristo encontramos la salvación, tenemos el poder, la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice que nos hizo de tal cosa que lo hizo para sí mismo. Nos creó para Él. En defensa, Él está con nosotros en todo tiempo. Y sabe que el enemigo, porque también Él creó lo malo. Ahí estaba lo malo. El malo fue creación de Dios, se rebeló contra Dios y se hizo malo completamente. Su soberbia y lo que tú quieras. Pero en realidad, yo quiero que enfoquemos bien esta parte. En lo que Dios te ha llamado a ti para que tú puedas crecer. Dice que en Cristo Jesús fuimos destinados a salvación. Ya había predestinado Dios para tu vida. Dios no improvisa, hermano. Hermana, Dios no es alguien que se saque el as de la manga. No. Dios estaba todo bien establecido, planeado, predestinado, para que el día de hoy tú escucharas a través de esta visión, a través de esta emisora Radio Soplo de Vida, tú pudieras escuchar que tú tienes poder, que Dios está queriéndote levantar y bendecir tu vida porque eres alguien especial, que tienes una herencia y un propósito para que tu vida pueda fluir y pueda crecer y lleve bendición, no solamente para ti, sino para los que te rodean. Dios no improvisa, de verdad. Dios lo tiene todo cuidadosamente previsto. Dios exactamente lo tiene previsto. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:5-10. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¡Qué precioso!
antes de que cualquier cosa hubiera pasado, ya Dios había puesto algo en ti. Todavía no estabas ni formado, todavía no se veía indicios de ti, cuando Dios ya había hecho todas las cosas maravillosas para ti. Dice, te di por profeta de las naciones, te di por alguien importante. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que no podemos hacer cosas o no puedo entenderlo? ¿O cuántas veces nosotros nos excusamos diciendo, es que estoy esperando un tiempo, estoy esperando? Mira, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, dice la palabra de Dios que en Dios es en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué te trato de decir con esto? Que muchos estamos esperando el tiempo de Dios y Dios ya te dijo, id y hacerlo. Y nosotros estamos esperando. Y así hay mucha gente que se ha pasado años esperando. Y Dios ya le dijo, le dio la oportunidad y le ha mostrado tantas cosas. Por eso te quiero explicar lo que dice Jeremías. Cuando le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Y todavía nosotros le podemos contestar, ya nos dio todo, ya me puso todo en mi vida, me puso un propósito, me dio una herencia, me dice, ya te santifiqué, ya te di por profeta, ya te di una autoridad, ya te di un ministerio, ya te di algo importante. Y nosotros le decimos, Señor, es que porque todavía soy niño, no sé qué decir, no sé qué hacer. Y dice que dijo Jehová, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque todo lo que yo te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Por qué lo dice? Porque tú estás para honra de su gloria, porque lo que hizo, lo hizo para Él. Entonces cuando Él habla a nuestra vida, nos dice, lo que yo te diga, lo que yo te ponga en tus labios, eso tienes que hacer. Irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de nadie de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. A veces estamos temerosos de la gente, temerosos del trabajo, de muchas cosas en nuestra vida. Pero dice que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Que Él es nuestro escudo, Él es nuestra espada, Él es nuestro casco, Él es el que enseña nuestros lomos, es el que nos calza nuestros pies. Él es el que siempre está al frente. Y te dice, no temas de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Dice Jehová. No lo dice cualquier persona, no lo dice el pastor, no lo dice el profeta, no, lo dice Dios, Jehová de los ejércitos. Y dice, y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Por eso es importante que yo entienda el poder de lo que está haciendo Dios. Dice que la vida y la muerte está atado a través de la palabra. Y dice que Él ha puesto sus palabras en mi boca. Entonces, cuando yo empiezo a expresar y a entender que Dios ha dejado una herencia y un propósito, tengo que tener cuidado de lo que hablo, porque lo que hablo ya no lo hablo por mí, ya no puedo hablar de mí, porque Él puso sus palabras en mi boca. Y lo que hablo ya no es de mí, hablo de Él, porque lo que Él habla a través de mí tiene poder. Por eso es que me dejó la herencia, a través de lo que Él puso en mí. Yo puedo ir por esa herencia. ¿Por qué? Porque toda potestad a Jesús se le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces yo tengo que hablar la palabra. Porque he puesto mis palabras en tu boca. Quiero que entiendas esta parte. Puso a Jesús. Jesús es la palabra. La puso en tu boca. ¿Qué tienes que expresar? A Jesús. Estábamos leyendo al principio cuando dice la palabra de Dios que decía en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora te dice, a través de Jeremías, proféticamente te dice, y he puesto mis palabras en tu boca. Dice, he puesto a Jesús en ti. ¿En dónde? En tu corazón. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios puso sus palabras en ti, en tu boca. Entonces las puso en tu corazón para que puedas ahora expresar a Jesús. Y después te dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones. Mi hermano,
¿Quién puede manejar las naciones? Solamente Dios es el dueño de todo. Sobre reinos. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Imagínate qué tanto poder puso Dios en esa herencia a través de la palabra que ha puesto en ti. Puso a Jesús, porque una sola palabra de Él basta para que todo se haga. Nuestra palabra no transforma y no cambia a nadie. Por eso mucha gente no sabe obtener. Dice la palabra de Dios, pedís y no recibís. Es que no pediste bien. ¿Por qué? Porque lo pediste conforme tu pensamiento, sobre tu persona, sobre lo que tú crees. Pero cuando la palabra te dice en Jeremías, yo he puesto mis palabras en tu boca. Entonces yo tengo que entender que lo que abre todas las cosas es Jesús. Él es la llave para la bendición, para todo. Él es el que abre las naciones. Él es el que abre los reinos, porque Él es sobre todas las naciones. Él es el Rey de Reyes. Y Él es el único que arranca. Él es el único que puede destruir. Él es el que puede arruinar. Él tiene toda potestad. Cuando yo expreso a Jesús, entonces hay un propósito de mí. Yo soy un testigo de Jesús. Y tengo que empezar a expresarlo. Porque lo que yo hablo tiene poder. Cada detalle de nuestro cuerpo estaba contemplado en el plan de Dios. Cada parte. Pero te pone la palabra en tu boca. Y a través de la palabra de tu boca transforma tu cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fue creado a través de la palabra. Dios dio un soplo de vida a través de nuestra boca. Nos sopló aliento de vida. Y esto era desde antes de la creación del universo. En el Salmo 139 te dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Imagínate qué preciosos cuando te das cuenta desde dónde tienes ya un poder y una autoridad, una herencia y un propósito. Muchos de nosotros hoy vivimos una vida religiosa, pero no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ha puesto en nosotros. Nacimos por su voluntad, fuimos creados con un propósito específico. No encontramos propósitos para nuestra vida porque no nos enfocamos en nuestra vida real y tenemos expectativas incorrectas. Pero Dios nos formó para algo. Es necesario que tú sepas que hay un propósito. A veces no encontramos propósitos para nuestra vida porque nos enfocamos en nuestras propias expectativas. Queremos cosas para nosotros, lo que nos llama la atención, lo que nos gusta. Pero aquí no se trata de lo que nos guste. Dice que fuimos hechos con el propósito de alabanza para Él, para su gloria. En Éxodo 2, 11 al 15 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió de sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, a sus hermanos. Entonces miró y lo golpeó y lo mató y lo escondió entre la arena. ¿Cuántas cosas nosotros creemos que estamos haciendo correctas que son malas? Moisés creyó, porque le estaba pegando a uno de los hebreos. Él dijo: lo mato, lo escondo y nadie ve. Y cuando el otro día sale, ve a los hebreos y que estaban riñendo, dijo: ¿qué estaba pasando? Porque estaba maltratando uno al otro. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe sobre nosotros? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no son correctas de Dios? No es el propósito de Dios. Pero es importante, hermano, que entiendas que hay algo para ti. A veces estamos enfocados en cosas en las cuales queremos destacar y que nos vean. Pero tú tienes un potencial, algo hermoso, grande en la presencia de Dios. No lo hemos sabido utilizar, no lo hemos sabido enfocar.
Estamos en nuestras propias expectativas, pero no estamos cimentados en las expectativas de Dios. Dios ya tiene un propósito. Él ya te hizo. Cuando tú creces, o cuando yo crezco a una edad, tú tienes enfoques de ser un buen maestro, un buen doctor, un buen licenciado. Pero Dios te tiene un propósito, ya te había predestinado para algo. Y nos enfocamos en nuestras perspectivas, en lo que deseamos, en lo que queremos, y a veces no te funciona lo que tú quieres. Pero cuando tú te enfocas en el propósito, en la herencia que Dios tiene para ti, tú serás un gran hombre, sirviendo en todos los aspectos. Hay una gran bendición, porque lo que Dios ha puesto en ti no es cualquier cosa, te puso a Cristo dentro de ti. Dice que Él está en nuestro corazón. Yo sé que ahorita tú puedes decir, hay muchas interrogantes que te roban la paz y tú mismo te preguntas, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Es que yo no sé qué hacer en mi vida. Yo no sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son las metas que debo de desarrollar? No lo entiendo todavía. ¿En qué metas y en qué proyectos debo de inventar cada día de mi vida? ¿Qué tengo que hacer todos los días para crecer? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Y mucha gente se pregunta ese tipo de cosas. Puede que mucha gente hoy estemos invirtiendo nuestra vida en cosas que no sirven y nos parezca que es apropiado, que es bueno, pero quizá no es la voluntad de Dios lo que estás haciendo. En Proverbios te enseña claramente te enseña que dice, todo el camino del hombre es recto, pero su propia opinión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que no es así. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hay muchas cosas que nosotros hacemos creyendo que Dios las está haciendo a través de nosotros. En las cruzadas, ¿cuánta gente murió creyendo que se estaba haciendo en nombre de Dios? ¿Cuántos estamos en el plan de Dios y encontramos el propósito para nuestra vida? Hermano, dice que el que me busca me halla. El que me pide le doy. Dios siempre está dispuesto a enseñarte a través del Espíritu Santo cuál es tu herencia y cuál es tu propósito. ¿Cuántos de nosotros entramos a la presencia de Dios para que esto pueda ser? ¿Cuántos nos dejamos encontrar o tratar por Dios? ¿Cuántos? Él nos revela su propósito para nuestra vida. Si tú quieres, a través del Espíritu Santo, si Él ya puso las palabras, te hizo un llamado, créeme que Dios te va a revelar su propósito para tu vida, para nuestra vida. Tenemos que encontrar ese propósito para nuestra vida. Hoy hay mucha gente que camina con Dios que no tiene un propósito y está sufriendo en enfermedad, en necesidad, porque no sabe que tiene una herencia. Y corremos para todos lados sin ir al lugar correcto. Vamos para todos lados, pero no vamos al que tiene el conocimiento, la sabiduría para transformar mi vida. Y es importante que nosotros podamos ir confiadamente al trono de la gracia, porque dice la palabra que encontraremos oportuno socorro. Encontrar el propósito de Dios en nuestra vida es parte de ¿qué? Someternos a Él. El sometimiento. No, Dios no te pide un sometimiento como esclavo. El apóstol Pablo lo dice, que ahora somos esclavos en Cristo. Pero, hermano, cuando tú entiendes y la palabra ha sido puesta y Dios te llamó desde hace mucho tiempo, entiendes que ese propósito, el sometimiento, es la obediencia. Y cuando tú obedeces, todas las cosas están de tu lado. Y Jesús lo dijo en Mateo 16. Dice, en el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuánto trabajo nos cuesta negarnos? Somos soberbios por naturaleza. Pero fíjate que hay algo bonito que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí, la hallará. Y te dice después en el 26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, si tú te trabajas de mañana, de noche, y luchas, y peleas, y creces, y haces, y pierdes tu alma? ¿O qué recompensa te dará el hombre por su alma?
¿Qué recompensa? Quiero que entiendas que tienes una herencia. Tú no necesitas una recompensa. Tú tienes una herencia que Dios ya puso para ti. Y está. Solamente tú necesitas un sometimiento con Dios para que Dios te muestre a través de lo que ya puso en ti que el único cofre, la única llave que abre ese cofre se llama Jesucristo. Por eso te puso la palabra. He puesto mis palabras en ti. Entonces, ¿qué es lo que puede abrir eso que está cerrado como bendición, como herencia mía? Es Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a reflejar a Jesús, me doy cuenta que a través de Jesús soy heredero y coheredero del reino de los cielos. Tengo una herencia. Dice, no montones de dinero en la tierra porque herencia tenemos en el cielo. Dios tiene una gran bendición. Dios tiene algo estipulado para ti, una herencia que no solamente es dinero. Porque nosotros vemos una herencia como dinero, pero cuando tú tienes a Jesús, lo tienes todo, porque tienes la paz, la tranquilidad. Él te provee de lo necesario. No sufres de necesidad, no estás en enfermedad. Dios está librando, porque la palabra tiene poder. Y es importante que se cumpla ese propósito en nosotros. Yo quiero incitarte en esta tarde a que tú identifiques. Es necesario que identifiquemos con ayuda de Dios cuál es nuestro propósito en la vida. De esa manera, de verdad, no caeremos en la depresión y en los esfuerzos excesivos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, encontramos un norte, hay una brújula exacta para a dónde tenemos que ir. ¿A dónde tenemos que ir? Y lo que realizamos y lo que hacemos cuando estamos en la voluntad de Dios, en ese propósito, se fructifica, crece. Esa es la importancia de movernos alrededor del plan original de Dios, de nuestro Padre Celestial, para cada uno de nosotros. Y de verdad, ya encontramos el propósito para nuestra vida. Es necesario, mi hermano, mi hermana, que tú puedas entender esta parte. Hay mucha gente hoy, mucha gente que profesa a Dios y no sabe que tiene una gran bendición. No sabe que tiene algo que Dios ha puesto para su vida. En Él tenemos una herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado, mi hermana, mi hermano, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú estás por la voluntad de Dios. Tú existes por la voluntad de Dios. Tú existes, estás, porque Dios tiene un propósito contigo. Tú existes y estás porque Dios te ama y tiene un plan específico para ti, a fin de que seamos alabanza de Él, seamos gente que le ame, que le siga, que le respete, porque cuando lo hagamos a través de Jesucristo, esa herencia va a ser puesta en nuestras manos y ese propósito va a ser cumplido. Dios creó todas las cosas para sí mismo, para su honra y su gloria. Hermano, tú y yo fuimos llamados para hacer honra y gloria de Dios, a honrarle, bendecirle, alabarle, y nuestra vida tenga un sentido en lo que hacemos, en nuestra casa, con nuestra familia. Seamos una bendición, seamos la luz de nuestra casa, seamos la bendición de nuestro trabajo, seamos la bendición de la iglesia, ganando almas. ¿Pero cómo? Tomando la herencia. Y esa herencia que Dios nos dio es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, en la cual nosotros fuimos llamados para ser redimidos y rescatar esas almas, y esas almas reciban lo mismo que recibimos a Jesucristo, y empecemos todos a ser alabanza del nombre del Señor, en la cual trae bendición y transforma a tu alrededor. Hermano, hay una herencia para ti. Recuerda que estás predestinado. Tú no estás por casualidad. Tú no estás en esta tierra porque a alguien se le ocurrió y juntaron a tu mamá y a tu papá. No, Dios ya tenía planeado esa parte. Y quiero que tú te llenes de ello. Porque hay mucha gente que no entiende esa parte. Cree que en realidad su vida no tiene un sentido. Pero déjame decirte algo. Dios tiene un plan específico para ti. Y tiene una herencia. Y tiene un propósito. Pero tienes que empezarte a dar cuenta lo que Dios está poniendo contigo. El privilegio que Dios ha puesto en ti. Te puso la palabra en la boca. Hoy en día, hermano, decimos tantas tonterías.
y no profesamos la llave que tenemos con nuestra boca. Hoy somos tanta apariencia más que bendición. Este mundo necesita bendición. Este país, mi país, tu país, donde quiera que tú estés, necesita bendición. ¿A través de quiénes? De los que Dios ha puesto su palabra en su boca. La palabra que Dios puso en tu vida es bendición, no es maldición. Dios no maldijo a nadie. Maldijo a la higuera porque no dio fruto. Pero Dios te hizo a ti con un propósito, porque sabe que a través de ti hay fruto. Porque con esa condición te formó. Porque de antes que fueras engendrado ya te conocía, ya te había bendecido. Dios no bendice algo si no sabe que se multiplica, fructifica. Y a ti te vio con esos ojos. Dios tiene una herencia que sabe que a través de esa herencia en Jesucristo tú vas a crecer, tú vas a ser una gran bendición, pero es tiempo que tú lo medites bien. De verdad, hay un propósito, hermano, hermana. De verdad, Dios quiere que crezcas en Él, que sepas que hay un propósito para tu vida. Dios quiere que tu vida tenga un sentido, pero que sepas que en Él tienes todo el poder y toda la autoridad. Que en Él tu propósito va a ser verdaderamente levantado. En Él. Que Él ya te designó en su voluntad. Tú estás y tienes que estar en su voluntad. Cristo está ahí, junto a ti en este momento. Y te está diciendo, dame la oportunidad de entrar. ¿Y sabes cómo va a entrar? A través de la palabra. ¿Por dónde va a entrar la palabra? ¿Dónde salen tus palabras? Por tu boca. Porque todo el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios te quiere confesar hoy a través de lo que tú hablas, de lo que tú recibes, de lo que tú tienes. Tú le vas a agradar a Dios en todo tiempo cuando tú hables de Jesús. Porque Jesús es la alabanza a Dios. Es la única cosa, lo más hermoso que agrada a Dios. Se llama Jesucristo. Y a través de ese agradar a Dios, Dios derrama su bendición a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te guíe a hablar y dar testimonio de esa palabra que Dios puso en tu boca. Y Él te respalde para cuando vayas por la herencia que tienes a través del Espíritu Santo. Dios dice que te va a dar todas las cosas en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pedro, basta el tiempo pasado, que yo estaba en la lascivia, los hurtos, las avaricias y las maledicencias. Basta. Dice, vamos más adelante. Dios quiere que tú vayas hacia adelante, que camines, que puedas crecer y te des cuenta que con Él eres más que vencedor. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Dios te ama más de lo que tú te imaginas, más de lo que tú puedes sentir. Él sigue estando junto a ti. Yo quiero que en esta tarde tú puedas decirle, Señor, necesito crecer, necesito hacer el propósito y necesito que mi vida tenga un sentido en ti. Dame de tu palabra. Díselo ahorita. Dame de tu palabra. Necesito de ti, Señor. Necesito ser bendecido por ti. Te doy la honra y la gloria. Te bendigo, Señor. Gracias. Gracias porque te preocupas por mí. Gracias porque en todo momento tu palabra está ahí, redarguyendo, hablando. Tu Espíritu Santo se mueve alrededor de mí para hacerme entender que fuera de ti nada soy, pero contigo soy más que vencedor. Y yo creo que esa unción de tu Espíritu Santo está sobre mi vida, porque tu palabra está en mi boca. Y cuando yo profeso tu palabra, yo profeso a Jesucristo, me doy cuenta que toda potestad huye de mí. Y me doy cuenta que tu bendición, tu herencia en bendición, en transformación, está en mi vida. Y así es como me doy cuenta que tu poder, me llamaste, me salvaste, me rescataste, me apartaste y me diste una oportunidad y una voluntad
Yo sé que entiendo que soy para tu gloria y tu honra, Señor. Te bendigo y te doy gracias, porque también le doy gracias a Jesucristo que me permite hablar. Gracias. Mi hermano, mi hermana, bendigo la honra y la gloria por el privilegio que tienes de en esta tarde decirle a Dios que Él está ahí. Te agradezco por ese privilegio. Gracias. Esta palabra es para ti. Recíbela. Dios siempre está hablando a tu vida. Dios quiere que sepas que Él está ahí contigo y te llamó para algo especial. Y tú eres algo especial. Y para Él eres lo más importante, porque Él te creó, Él te formó, Él te bendijo y te hizo con un propósito. Amén. Soy el pastor Ricardo McDonald, desde el país de México, bendiciendo tu vida y agradeciéndole a Dios por este privilegio que me permite estar contigo, me permite compartirte la palabra. Le doy gracias a Dios porque me permitiste estar en tu casa, en tu carro, acompañándote donde quiera que estabas. Le doy la honra y la gloria a Dios y gracias por cada uno de los que nos escuchan. Espero que esta palabra sea una gran bendición para ti. Espero que la palabra de Dios redarguya y que te des cuenta y a través del Espíritu Santo que tú eres especial. Agradezco este privilegio. No dejes de sintonizar Radio Soplo de Vida, Guerreras de los Últimos Tiempos. No dejes de hacerlo. Deja que Dios haga la obra en ti completa. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Recuérdalo bien. Dios te ama. Dios te ama en verdad. No lo dudes, nunca lo dudes. Dios está ahí. Y recuerda que estamos siendo formados en las manos del alfarero. Está siendo trabajada nuestra vida a través de la presencia de Dios. Y Dios te ama. Recuérdalo bien. Soy el pastor Ricardo McDonald, bendiciendo tu vida, del país de México, del estado de Durango, de la iglesia Roca Eterna. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias. Bendiciones a todos. Que Dios goce y bendiga tu vida. Amén. Pero recuerda algo. Recuérdalo siempre bien. Lo mejor está por venir. Gracias.